Bueno, entonces ya limpiamos muy bien el motor. Por este lado y por este otro lado está limpiecito. De una vez limpiamos el brazo. El brazo no, sino bueno, yo no sé cómo se llamará esto. Ya lo limpiamos también por ambos lados. Limpiamos acá internamente donde va el brazo del otro lado, donde va la mordaza. Y limpiamos la mordaza también. Bueno, entonces lo siguiente paso es que vamos a introducir el neumático. Es el neumático nuevo. Vamos a introducirlo en la coraza. Pero antes de colocar la coraza tengan muy en cuenta una flechita. Esto lleva una flechita para indicar el sentido de la llanta, ¿no? En el orden que va. Entonces, voy a buscar la flecha que me perdió, ya la flechita acá. ¿Sí? Está la flechita. Entonces, como la flechita dice este sentido, entonces la llanta tiene que quedar así. La flechita hacia adelante, ¿sí? En este caso va para el lado del disco, donde va al lado del disco. Entonces, al lado contrario es donde va la válvula. Entonces vamos a introducir el neumático en la llanta, ¿listo? Ese es el siguiente paso. Bueno, se me olvidó comentarles que antes de introducir el neumático en la llanta, vamos a necesitar un compresor portátil. En este caso yo tengo este es un compresor portátil para inyectarle aire al neumático. Recuerden que es muy importante, muchachos, muy importante tener en cuenta la flecha, ¿sí? El neumático en este caso queda al lado contrario de la flecha, porque pues no nos da el sentido, ¿no? Así es como tiene que quedar la flecha por este lado, por el lado de la llanta delantera va por este lado, y por el otro lado pues tenemos el neumático. Ahora vamos a colocar los anillos. Recuerden que este neumático, donde no tiene las cajas negras, que son estas, este anillo entonces es el que va acá adentro, va así, ¿sí? Entonces tenemos muy en cuenta el redondez del neumático, y vamos a buscar la válvula y vamos a enfrentar el huequito con la válvula, que quede lo más derecho posible y que tenga juego el neumático, que se pueda mover libremente, ¿listo? Y encima va el otro anillo, que es donde van las cajas negras. Este es el que va por fuera. Y vamos a buscar el redondez, que sería este, y lo vamos a colocar encima de la válvula. Al colocar este anillo vamos a ubicar los huecos que queden lo más enfrentados posibles al de abajo, y que nos quede también libre la caja. Eso ya viene prácticamente más que medido. Allá podemos ver los huecos que quedaron bien enfrentados. Para poder corroborar, pues colocamos la llave Allen en medio de los huecos y los vamos encajando. Eso también sería como una buena idea, pues para que queden bien encajados los huecos. Allá quedaron bien encajados. Entonces los apretamos bien. Y antes de, bueno, se me olvidó decirles que antes de meter este anillo, tenemos que mirar que el neumático quede por dentro, bien adentro, porque si al colocar el anillo encima podemos morderlo y podemos dañar el neumático. Entonces tengan en cuenta eso. Vamos a colocar así con el dedo, que quede el neumático bien adentro, para que no quede pellizcado con el anillo, ¿vale? Ya teniendo, ahí sí ya procedemos nuevamente a colocar correctamente el anillo y verificamos los huecos con la llave Allen. Bueno, el siguiente paso, como podemos observar, en el motor tiene unas peladuras. Entonces aquí es donde vamos a dejar, donde quede la válvula, pues para que no siga rayando el motor. Entonces buscamos la llanta y vamos a buscar cómo queda el rayón, que viene a quedar por este lado. Entonces la llanta tendría que quedar así. ¿Listo? Entonces vamos a enfrentarla y vamos a colocar los tornillos en cada uno de los agujeros. En el momento que vayamos a meter la llanta, tenemos que darnos de cuenta que quede bien enfrentados los huecos de la tapa del motor, para que nos quede bien apretado, ¿vale? Vamos a ese paso. Entonces empezamos a proceder a meter lentamente el neumático, la llanta, y bueno, me tocó colocarle esto porque pues para que quede así acostado, para que quede mejor
mejor enfrentar los huecos y quede mucho más fácil para meter la llanta. Entonces le vamos haciendo presión con los dedos hacia alrededor para que ella vaya bajando suavemente. Vamos girando y vamos haciéndole presión con los dedos para que vaya bajando lentamente la llanta. Podemos ayudar con unos golpes con el martillo de goma, con la cacha. Listo. Allá abajo nuestra llanta. Entonces vamos a ubicar la válvula y vamos a colocar el primer tornillo al lado, que sería pues con la llave A. Entonces procedemos a colocar el primer tornillo, le hacemos un poco de presión con los dedos y vamos a buscar el hueco. Si sentimos que ya está encajando el tornillo, no lo vamos a apretar completamente, solamente que nos tenga la llanta ahí. Y vamos a colocar el otro tornillo, pero no lo vamos a colocar enseguida, siempre tiene que ser en cruz. Entonces, como lo colocamos acá, entonces seguimos con el de acá. Siempre tiene que ser en cruz, recuerden eso, que eso es muy importante. Procedemos a colocar el otro tornillo, un poco de presión para que baje la llanta, los anillos. Ya cuando lo tenemos sujetado con el tornillo, entonces el otro tornillo vendría a ser el otro, el de al lado, el que ya como ya colocamos este, vamos a colocar con este y así en cruz, así vamos a hacer con todos. Ese es el siguiente paso. Como ya tenemos los 6 tornillos metidos, entonces ahora lo que empezamos a proceder es a apretarlos. No tanto, ¿no? Sino, entonces cuando ya sientan que ya quedó prendado, ahí por ejemplo ya está apretando, hacemos un poco de fuerza y en cruz, siempre es en cruz. Seguimos con nuestro otro tornillo. Después, ya como apretamos este, entonces seguimos con el de al lado de la válvula. Sí, eso no necesita tampoco tanto torque para apretar porque pues después de que inflemos la llanta, esto va a ejercer una presión que va a evitar que los tornillos se salgan. Entonces el aire también influye muchísimo en el torque de los tornillos. Entonces como ya apretamos este, entonces ahora seguimos con este. Apretamos bien, no tanto, ni tampoco tan flojo, ¿no? Ya quedaron los 6 apretados, entonces empezamos a coger uno por uno, así seguida del otro, no hay necesidad en cruz, porque ya pues ya están apretados. Simplemente es como para verificar que quedaron todos bien apretados, listo. Siempre, pues yo siempre tomo de guía la válvula. Ahora vamos a aplicarle un poco de aire. Les voy a mostrar una herramienta muy importante para evitar que se raye el motor, porque como podemos evidenciar, esto queda muy pegado al motor, ¿sí? Entonces ya les muestro una herramienta muy útil para que no pase esto, para que no se rayen los motores de estas hermosas patinetas. La herramienta que yo les decía es con este pinchito, vamos a hacerle un poquito de fuerza, que nos quede así. Y esta es la herramienta que yo les decía, es un extensor de válvula. Entonces lo vamos a enroscar ahí bien, muy bien, para que no vaya a tener problemas después de que se nos salga el aire. Después de que lo tenemos bien apretado, sacamos el pinchito y apretamos muy bien acá. Y vamos a empezar a inyectarle aire con el compresor portátil que les había mostrado. Ustedes se preguntarán cuánto es el aire que se le debe aplicar a la llanta, ¿no? Entonces resulta que a los costados de la llanta, acá sí podemos verificar, dice máximo load, o sea, el peso que resiste la llanta son 85 kilos, no puede resistir más peso. Y acá más adelantico dice las libras, que son 18,7 libras. Y en PSI, acá está, PSI, son 50. Entonces lo que vamos a grabar en el compresor. Para grabar el aire, simplemente le damos acá al más. Lo dejamos en 52. Para que cuando se desconecte de acá, cuando se le salga el aire va a quedar en 50, que es lo permitido del neumático. Entonces empezamos a inyectarle aire.
Como ya tenemos la llanta un poco durita, entonces vamos a hacerle un poquito de fuerza acá para que la válvula quede bien acomodada, o sea que quede lo más salido posible, para colocarle la herramienta que yo les dije, el extensor de válvula, para no rayar el motor. Entonces vamos haciéndole, pero no mucha fuerza porque podemos dañar la válvula, simplemente un poquitico de fuerza y ya. Y seguimos aplicando aire. Ya el compresor nos indica que ya llegó a 52, que era donde lo teníamos programado, y procedemos a desconectarlo de acá. Toca de acá pues para que no se nos vaya el aire, porque si lo soltamos de acá se nos va a salir el aire nuevamente. Entonces toca soltarlo directamente del extensor de la válvula. Ya como ya tenemos inflada la llanta, así es como necesitamos que quede la válvula, con bastante espacio para cuando necesitemos volverle a aplicar el aire. Y vamos a colocar el taponcito el que limpia, el que no deja que entren impurezas, ni polvo, ni nada dentro de la válvula. Muy importante colocar este taponcito y tampoco no lo vayamos a perder. Ya después de tener la llanta inflada, ya quedó completamente inflada. Me toca ahorrar pues para comprar una nueva, porque como podemos evidenciar, esta está bastante lisa. Entonces toca cambiar la llanta, sino que cuando iba a ir hoy a comprarla, no, el señor ya tenía cerrado. Sino solamente quiero hacerles este video pues para que se den cuenta cómo es despinchar una patineta Dualtron. Ya, como ya la tenemos lista, entonces el siguiente paso es volver a colocar el guardabarro con el brazo. Tenemos que tener en cuenta el derecho, ¿no? Por ejemplo, esta parte de Dualtron va así. La calcomanía, pues, un adorno que yo le coloqué. Y así es como tiene que quedar. El brazo como va así, en este sentido. Vamos a atornillar de una vez el guardabarro en esta posición, ¿sí? Para que cuando lo vayamos a meter, solamente necesitamos colocar los dos tornillos que quedan allá escondidos, que son difíciles de soltar. Por eso necesitamos tener la llanta en esta posición. Vamos a ese paso. Bueno, entonces resulta que nosotros tenemos dos arandelas. Una es más larga que la otra. La cortica es la que va en la parte de abajo. La que es cortica la vamos a colocar en la parte de abajo, antes de colocar el brazo. Acá pues necesitamos aplicarle grasa, pero como la mía está bien de grasa, entonces no le vamos a aplicar grasa. Tampoco se le puede aplicar tanto porque se llena mucho de mugre y de polvo y de todo, entonces no necesitamos colocarle por ahora grasa. Entonces vamos a colocar el brazo. Entonces, para buscar el engranaje correcto, vamos haciéndole un poquito de presión hacia adentro, no mucho, y miramos. Como hay que muy abajo, entonces no es ahí. Lo sacamos nuevamente y lo subimos un poquito más. Ahí sí es, ahí entró perfectamente. Entonces, vamos a buscar el martillito de caucho, que no lo encuentro. Entonces empezamos a encajar acá un poquitico de fuerza acá. Y la arandela que yo les decía, que es la larga, va con esta cajita a la parte de arriba. En el brazo lleva una cajita, y como no entra, entonces necesitamos golpear un poquitico. Para no dañar la rosca, necesitamos algo que no dañe la rosca, y vamos golpeando hacia arriba hasta que encaje completamente la arandela. Esa es una arandela de seguridad para evitar que la llanta se salga. Como no ha entrado todavía, entonces necesitamos seguir golpeando hacia arriba hasta que encaje completamente la arandela, que es muy importante que entre ahí ya entró bien, perfecto. Ya cuando tenemos la arandela de seguridad instalada, esta arandela redonda, esto lleva una parte plana y una parte curva. Esta es la que va en la parte de arriba. Ay, madre. Se me estaba olvidando un pequeño detalle. Estamos metiendo acá la llanta y se me olvidó colocar los dos tornillos que van acá. Entonces vamos a colocar los dos tornillos. Igualmente, vamos a colocar primero el de abajo, que es el de acá. Vamos enfocando bien.
hasta que llegue a apretar. Como se nos está saliendo el brazo, entonces vamos a colocar la arandela con su tuerca para evitar que se nos salga el brazo de la patineta. Vamos a buscar las tuercas. Recuerden que las tuercas no son iguales. Esta es de rosca fina y esta es rosca ordinaria. La rosca ordinaria va acá abajo. La rosca fina es la que vamos a colocar, que es la que va acá para evitar que se nos salga el brazo. Se puede para apretar así con los dedos y ahí así vamos a apretar los tornillos que van ahí